Entonces, esta semana estamos con la Parashá Ría, ¿ya? Generalmente en los años normales esta Parashá siempre va unida a Metzorá, ¿ya? Van juntas. Pero como estamos en un año bisiesto hebreo, ¿cierto? Esta se alargó, ¿amén? Porque hay un mes más y por lo tanto hay solamente dos Parashás que van juntas, ¿ya? De todo lo que es el estudio de la Torá. Bien, y esta porción bien interesante, ya significa ella concibe, ¿ya? O cuando ella conciba. Y la tenemos de Levítico 12:1 hasta el capítulo 13:59, ¿ya? Así que vamos a hacer lectura. ¿Me ayudan a ir leyendo cada uno? Partimos de acá, mi esposa, hasta los que alcancen hacia allá. Y vamos a leer entonces el capítulo 12. ¿Amén? Amén. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: si una mujer queda encinta y tiene varón, será impura por 7 días, quedará impura como los días de su menstruación. Y a los 8 días se va a limpiar la carne del tronco. Ella permanecerá 3 días con una purificación necesaria. No tocará nada de pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando sean cumplidos los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto, un pisón de paloma o una tórtola con ofrenda purificado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. El cual lo presentará delante de Yahweh haciendo expiación por ella, purificándola del pecado de sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpio. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer entonces. Acá nosotros estamos frente a mandamientos que en otro tiempo, la verdad es que ni los leíamos, y si lo leíamos menos lo entendíamos, ¿ya? Porque en este tiempo que comenzamos a estudiar la Torá, comienzan a aparecer conceptos que nosotros no teníamos muy integrados, ¿ya? Que es el concepto de la pureza y la impureza, ¿ya? Nosotros conocíamos el concepto de pecado, pero no conocíamos el concepto de pureza e impureza, que son cosas distintas, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo también aspectos de la vida, ¿ya? Y en este caso está en relación a la mujer, ¿ya? Ahí después vamos a estar viendo más adelante en la parashá que siguen también los conceptos de pureza e impureza, o tamei, o tapor, ¿ya? Que son, que aplican en este caso para condiciones específicas, ¿ya? Tanto en hombres y mujeres, ¿ya? Que generan situaciones de impureza y que deben pasar por un proceso de purificación, ¿ya? No son pecados, no son pecados, pero son conceptos de impurezas que también necesitan un tratamiento. Y en este caso estamos viendo el concepto de impureza respecto de el parto, ¿ya? El momento de la concepción, que es una cosa, y el momento de dar a luz, ¿ya? Que es otra. Aproximadamente son 38, 40 semanas, ¿cierto? Que es más o menos el promedio de embarazo, ¿ya? Y también lo hemos conversado en otra oportunidad, 40 es un número de un ciclo, ¿ah? De un proceso en la escritura. Y ese mismo tiempo es el que se está gestando, desarrollando un bebé. El momento de la concepción puede influir, ¿cierto? El momento en que se concibe
puede influir también en el bebé. Ya hoy día está más que demostrado que toda la experiencia que la mamá vive durante el embarazo pueden ser transmitidas al bebé, ¿ya? E incluso la mamá puede transmitir también a su bebé gustos, ¿ya? Por ejemplo, madres que les gustaba comer algo durante el embarazo, al bebé también después le gusta comer lo mismo, ¿ya? Y es porque de alguna manera el milagro, ¿cierto?, del ADN, de la genética, incluso puede codificar cosas que antes no se pensaban que se podían escribir en el ADN, ¿ya? Y es por lo tanto que gustos también, preferencias y ciertas cosas, música, ¿cierto?, se pueden transmitir y estas pueden ser también codificadas en el nuevo ser. Entonces, qué importante es también la santidad, la pureza que debe haber, ¿cierto?, en el matrimonio. Y por sobre todo, que puede influir esta en la concepción y en el futuro de un bebé. Amén. Si los padres están teniendo una relación íntima en santidad y pureza, el niño también va a tener esa influencia. Pero si hay pecado, ya lascivia, inmoralidad, esa también puede ser transmitida al bebé en el momento de la concepción y en el futuro, este también podría presentar problemas o situaciones que necesitarán ser sanadas, ¿ya? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Entonces aquí hay un cambio que es muy radical, ¿cierto? Y hoy día cada vez que nosotros avanzamos en entendimiento, nuestra santidad aumenta, ¿ya? Mientras lo que está ocurriendo en el mundo va cada vez de peor en peor, ¿ya? O sea, hoy día la situación moral, la situación, digamos, de vida, de convivencia, ¿cierto?, se ha hecho muy común. Hoy día los jóvenes ya no se quieren casar, no quieren tener hijos, están en situaciones en que ya casi ni siquiera quieren tener bebés, ¿eh? Y por lo tanto abunda, ¿cierto?, las relaciones abiertas, unos con otros, y la verdad es que es un tema bien complejo y que cada vez está empeorando. Entonces hoy día está ocurriendo un contraste cada vez mayor con nosotros, porque nosotros vamos más a la santidad y cada vez estamos entendiendo más lo que es la pureza, ¿eh? No solamente el concepto de pecado, sino ahora de estar puros también para nuestro Dios. Entonces va a haber un contraste muy grande y cada vez mayor. Primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas, ya, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense cómo esto también puede influir en nuestra relación con Dios, ¿ya? Nuestras oraciones pueden tener obstáculos, pueden tener estorbo, incluso si no tenemos una buena relación en el hogar y en el matrimonio principalmente. Fíjense el concepto de vaso, ¿ya?, que utiliza aquí el apóstol Pablo, que está hablando también de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vaso, es un recipiente, donde si bien el vaso es de barro, pero lo que hay dentro es la gloria de Dios depositada. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro vaso, nuestro cuerpo, nuestro templo, porque allí habita la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la Shejiná de nuestro Padre. Y por lo tanto también esto hace referencia a la mujer, a la esposa, que también debe ser tratada como tal. Ya es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin lascivia sexual, como los paganos que no saben dominar sus instintos más bajos. Amén. La palabra concupiscencia en este contexto no tiene que ver con el instinto natural, ¿cierto?, sexual puro que crea excitación. Es algo que Yahweh ha puesto en el hombre y que es un ingrediente importante en una vida íntima normal dentro de los marcos que están permitidos según la Torá, es decir, dentro del pacto matrimonial. La Torá no está en contra del disfrute
en la vida, sino que nos anima a disfrutar lo que Él ha creado, porque tenemos también el derecho de disfrutar lo que Él ha establecido para nosotros. Amén. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:17 dice: quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Amén. Así que estas cosas son santas, son creadas por Dios y tenemos que entenderlas claramente en el contexto que Él las creó. Ya el enemigo siempre busca distorsionar la verdad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que incluso muchos rechacen la verdad de Dios a causa de la distorsión que el enemigo ha puesto. Por ejemplo, uno de los errores gigantescos es de que, ¿cierto?, en los tiempos del catolicismo romano, ¿qué es lo que hizo a los hombres? Les prohibió casarse. ¿Por qué? Porque vieron que la relación que puede haber dentro del marco del matrimonio, creación de Dios, de un hombre y una mujer, ellos lo vieron como que era algo pecaminoso. Entonces fijan cómo el enemigo incluso las cosas santas de Dios las distorsiona para que éstas sean rechazadas, desplazadas. Y eso también es alejarse de la voluntad de Él. Amén. Proverbios 5, 15, 19, lo que dice: bebe el agua de tu propia cisterna. Está hablando de la relación con su esposa, ¿ya? Y los raudales de tu propio pozo, o sea, de tu propia esposa. ¿Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como hermosa sierva o graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Amén. Entonces acá vemos cómo debe ser, ¿cierto?, esa relación entre el esposo y la esposa, cómo debe ser solamente en el contexto de la intimidad matrimonial dentro del pacto, y cómo Dios aprueba y bendice también esto. Amén. Dice: y embriágate. Hay una sensación de, ¿cierto?, una palabra, embriágate de su amor. O sea, disfruta al máximo esa relación que tienes con tu esposo, con tu esposa. Amén. Porque son santas para Él. Aquí Yahweh anima al hombre a gozarse en la mujer de su juventud. No hay nada impuro o profano en el gozo de la relación de los esposos y la embriaguez de una vida sexual normal dentro del marco del pacto matrimonial. No es solamente para obtener hijos, sino también para poder obtener los buenos dones de esta vida que el Señor nos da. Amén. Acá hay otro texto, en Cantares 5:1 dice: he venido a mi huerto, oh hermana mía y esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, dice, bebed y embriagaos, oh amados. Y acá esto es bien interesante porque vemos cómo está hablando primero en primera persona y después aparece hablando en tercera persona, ¿ya? Entonces la última frase dice: comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. Está hablando, ¿cierto?, aquí nuestro Señor, ¿ah? Y Él está mirando en forma buena, santa, porque todo lo que Él hizo fue bueno, la relación del matrimonio. Amén. Y por lo tanto Él mismo le está invitando, ¿cierto?, a poder también disfrutar dentro de ese contexto. Amén. Entonces dice, este texto termina con algunas palabras que parecen venir directamente del Eterno en el cielo, que es un testigo presente en la relación íntima entre los esposos. Los llama a sus amigos y les anima a comer, beber y emborracharse del amor. Amén. Si Yahweh no puede estar presente en la vida íntima, es una señal que es impura. Si hay una vida íntima en pureza y entrega, el Espíritu del Padre siempre estará presente diciendo: comed, bebed y embriagaos. Amén. Entonces, la presencia de Dios está allí. Por eso también los conceptos de pureza y de impureza son importantes, ¿ya? Que el matrimonio, lo íntimo, lo que es a puerta cerrada, debe ser también en un contexto de pureza y santidad, porque Él está presente allí. Amén. Después seguimos avanzando en Levíticos 12:2, dice: habla a los hijos de Israel diciendo: si una mujer queda encinta y tiene varón, será impura por 7 días, quedará impura como en los días de su menstruación. Amén.
Hay también un mandamiento, en este caso, de impureza para la mujer cuando está en su periodo de menstruación. Por lo tanto, de esos días hay 7 días que son establecidos en la Torá, ¿cierto? Donde se considera impura. En esos tiempos, en esos días no puede estar en intimidad con su esposo, ¿ya? Ojo que las versiones de Reina Valera hablan de inmunda, ¿ya? Y la verdad es que no es el sentir, porque en nuestro contexto, ¿cierto?, de idioma, eso es una palabra que tiene una connotación mucho más fuerte, que no es la correcta, ¿ya? Más bien es impureza, ¿ya? Por efectos de lo mismo, ¿ya? Sabemos que es un tiempo en donde la mujer está purificándose y por lo tanto está desechando todos aquellos elementos, células, tejidos que no están siendo en ese momento ya utilizados. Por lo tanto, es un periodo que tiene que estar en un proceso, ¿cierto?, de purificación hasta cumplir 7 días, ¿ya? Al 8º día debe hacer una purificación con agua. Ahora, fíjense qué importante en los tiempos antiguos esto. O sea, hoy día nosotros tenemos baños, duchas, tinas, algunos tienen jacuzzi, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones quizás antiguamente no era la misma. Por eso el concepto de el baño era importante. En algunas, hoy día, en el año 2024, ¿cierto? En algunos países en Europa se bañan una vez a la semana, ¿ya? Algo que es un poco extraño para nosotros, que muchos casi nos bañamos todos los días, y a veces 2 veces al día en el verano, no sé. Es muy difícil, o día por medio, no sé, ahí cada cual tiene su ritmo, sus hábitos, ¿cierto? Pero en otras culturas el baño era muy distanciado, muy distanciado. Y es por eso que los franceses se caracterizan por esos perfumes tan poderosos, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que aquí ya se estaba estableciendo el lavado con agua, ¿cierto? El baño, en este caso, de purificación con agua, porque era un concepto también de limpieza, de higiene, pero además, esto es importante, establecer en nosotros una conciencia de lo que es puro y de lo que es impuro. Y que es importante purificarnos, ¿ya? A través de algo natural, ¿cierto? A través de una condición física, biológica, fisiológica. Él nos está enseñando qué importante es ser purificados. Amén. Ser lavados con agua. Entonces, esto es lo que también está formando en la mentalidad hebrea, ¿cierto? Y también para nosotros en este tiempo, ¿ya? Quizá alguien pueda decir, yo me baño todos los días y durante ese periodo, los 7 días yo me baño. Pero el concepto es que al 8º día hay un baño que es especial. Hay un baño que tiene una connotación, ¿cierto?, espiritual. ¿Por qué? Porque después de ese baño, ¿cierto?, en este caso la mujer podía quedar habilitada de ir al templo y de participar de las cosas sagradas. Es lo mismo que tenían que hacer los sacerdotes, ¿ya? Recuerden que si tocaba un animal que estaba muerto o tenía contacto con un familiar muerto, también tenía que vivir un proceso de purificación. Lo mismo que aquel que tenía este zarat o lepra, ¿cierto? También tenía que tener un proceso de purificación. Entonces, ese es el concepto que de alguna manera nosotros también tenemos que comenzar a incorporar en nuestra vida. Un concepto de pureza para poder presentarnos y participar de las cosas santas de nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Ahora dice, después del parto de un hijo varón, la mujer quedaba en un estado de impureza ritual. Esta impureza ritual se refiere a la participación de las cosas santas y del servicio en el templo principalmente, de las ofrendas y todo lo que se hacía. En hebreo significa tamei, ¿ya? O tamé. ¿Ya? Esta palabra ha sido traducida como menstruación nidá, ¿ya? El tiempo de menstruación en el hebreo es nidá, ¿ya? Y por lo tanto habla de impureza, que viene de la raíz nadad, vagar, errar, huir, alejarse y mover. La idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido para sanarse de su herida interna. Según la Torá, este periodo es de 7 días,
Ya eso está en Levítico 15, 19. Y después del periodo de nidá, ella se sumerge en aguas purificadoras para poder unirse de nuevo a su marido. Amén. Eso es al octavo día. Ahora, en este caso, cuando hay un parto, ¿cierto? Hay 7 días, ¿ya? Se hace el mismo proceso, pero se le añaden 33 días más. O sea, en total se forman los 40 días conocidos como la famosa cuarentena, ¿cierto? De ahí viene la palabra cuarentena. De los 40 días, ¿cierto? Que es un ciclo completo ya de purificación para la mujer, ¿ya? Sobre todo y de recuperación también después del parto. Pensemos que la mayoría eran partos normales, ¿no? No había cesáreas y todas estas facilidades con anestesia. Así que ahí se sufría un poquitito más, ¿cierto? El dolor de parto. Amén. Hay un proceso de regeneración de las células. Todo se regenera, por supuesto, en ese periodo para volver a la mujer a estar en condiciones incluso de volver a embarazarse. Pensemos que hay mujeres que se embarazaban muy rápido. Tenían un bebé, pasaba la cuarentena y venía al tiro el otro bebé. Mis hijos tienen 1 año y medio de diferencia. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá de repente podemos ver un poco de no entender profundamente por qué Dios da estas indicaciones, ¿cierto? Pero sabemos que después la ciencia misma, los estudios mismos después confirman que hay cosas que nosotros no sabemos y no entendemos, pero que son por algo. Lo más bonito es cuando nosotros obedecemos al Señor a veces sin entender, porque eso les decía yo a mis hijos, les enseñaba ayer, eso es confiar. Cuando tú confías en el Padre, sabes que lo que Él te está diciendo, aunque todavía no lo entiendes, es bueno. Entonces la confianza es que muchas veces caminamos en obediencia, a veces sin entender completamente o en profundidad, ¿cierto? Los mandamientos o por qué Él nos da cierta instrucción. ¿Ya? En el caso de nacimiento de un varón, la madre se queda en un estado de nidá durante los primeros 7 días después del parto. El día del parto es contado como el primer día, aunque solo quedara 1 hora o menos hasta la caída del sol. Al final del 7º día se sumerge en una mikvé para purificarse. ¿Ya? Acá hay que entender que, por ejemplo, si el bebé nace hoy, ¿cierto? Que son las 1 de la tarde, al terminar el día, a la puesta del sol, ya pasó un día, aunque no se hayan cumplido 24 horas. Cuando uno dice un día, uno dice, mañana entonces a esta misma hora se cumple un día. No, en este caso, si nace hoy, al atardecer, a la puesta del sol, ya cumplió un día. ¿Ya? Así se cuentan los días en ese caso. ¿Ya? Entonces, para que si concibe hoy o comienza su periodo hoy, dependiendo la hora, ¿cierto? Va a corresponder a ese día. Si empieza después del atardecer, obviamente ya es parte del otro día. Pero si aunque empiece 1 hora antes de terminar la puesta del sol, ya es un día. ¿Ya? Ahora, según la enseñanza de los fariseos, ¿cierto? Ustedes sabían que los fariseos tenían una postura distinta a los saduceos, ¿ya? Y estaban los esenios, estaban los celotes, habían varios grupos, varias facciones dentro del judaísmo, tenían distintas posturas. Ahora, la postura farisea es que dice que luego podrá unirse con su marido después de los 7 días, ¿ya? Pero los saduceos y los caraítas no están de acuerdo con esa postura y ellos enseñan que no podrá unirse a su marido hasta después de los restantes 33 días. ¿Ya? Así que ahí, no sé. Esas son las posturas que hay. Yo creo que mejor asegurarse esperar los 40 días. ¿Cierto? Por si acaso. Técnicamente deberían ser, creo que hoy día igual se enseña que son los 40 días. Perfecto. Los fariseos eran un poco más... Querían hacerlo más rapidito. Bien. Levítico 12:3 dice, y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo.
La circuncisión, por lo tanto, entonces se realizaba la semana siguiente, el mismo día, ¿ya? Ahí se cumplía el 8º día, porque si pensamos de que el niño nace hoy en Shabbat, ya hoy al atardecer termina un día. Entonces tendrías Shabbat, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. El 8º día, o sea, el otro Shabbat, se circuncidaba, ¿no? La circuncisión es la señal del pacto entre Yahweh y toda la descendencia de Abraham. Amén. Levítico 12, versículo 4 dice, y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre, no tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. O sea, durante ese tiempo de haber nacido un varón, 40 días, la mujer quedaba descansando en su casa, ¿cierto? Quedaba, digamos, en un proceso de vivir también ese apego también con su bebé. Ya hoy día vemos de que ya los bebés así rapidito los dejan al cuidado y no se cumple tampoco este proceso, ¿eh? Aunque se haya purificado por medio de la mikvé, al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40. Si ha dado a luz un varón, a partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas sagradas. Amén. Aquí aprendemos cuáles son las 2 prohibiciones en cuanto a una persona tamé. No les es permitido tocar o comer de las cosas consagradas, como la terumá, ¿cierto?, que es la ofrenda, o sacrificios de paz. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer el cordero de Pesaj en Jerusalén, en el estado de Tamé, ¿ya? Habían varias condiciones en las cuales se inhabilitaba, por ejemplo, la cena de Pesaj, que haya estado en una situación de impureza, ¿cierto? Haber tocado un animal muerto, haber tenido un familiar muerto, que la mujer esté en condición de nidá, ¿cierto? O esté también en la condición de la cuarentena, ¿ya? Y por eso Yahweh establece un segundo Pesaj, ¿ah? Un mes más. O sea, nosotros vamos a vivir el primer Pesaj, pero aquellos, por ejemplo, que no pudieron participar de ese Pesaj, tienen al mes siguiente, el día 14, un segundo Pesaj donde también pueden tener esa participación de la cena, ¿ya? Dios es bueno. Dijo, si te perdiste no te preocupes, te vamos a tener un segundo Pesaj para que puedas participar, para que puedas comer del cordero. Eso habla que algunos llegan antes y otros llegan después, y los últimos serán los primeros. Nosotros venimos llegando bien al último. Bien, verso 5 dice, pero si da a luz una hembra, una mujer, entonces estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Entonces acá vemos el doble, cuando se aplica a una niña. Por lo tanto, suman 80 días que tiene que recuperarse. Tanto el tiempo de nidá como el de tamé durarán el doble después del nacimiento de una niña. La Torá no explica la razón por qué es así, ¿ya? No dice específicamente por qué, ¿ya? Es como dice, estudienlo ustedes, Yahweh marca una diferencia entre varón y mujer, pero el hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia y piensa de que igualdad es lo mismo que la eliminación de las diferencias. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hombres que se transforman o se convierten en mujeres y quieren participar con mujeres. Competencias, y ya se han visto varios casos así. Obviamente, una cosa es la igualdad de derechos, pero otra cosa es eliminar las diferencias, porque claramente Dios nos hizo diferentes, iguales en honra, iguales en respeto, en santidad, pero con diferencias, obviamente, por naturaleza entre hombre y mujer.
El hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad sin entender el porqué. Sin embargo, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre esta diferencia. Los pediatras modernos han observado que después de su nacimiento una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre. Amén. Sabemos que hay diferencias y por lo tanto hay aspectos que uno a veces no conoce, no entiende, pero por algo la madre tiene que estar 40 días ahí con su hijo varón y 80 días con su hijita. ¿Ah? Por lo menos, ¿cierto? Otro argumento posible también podría ser la diferencia también de la responsabilidad del pecado de Adán y Eva. Sabemos que de alguna manera Eva, ¿cierto?, es la que por la cual entra, ¿cierto?, el pecado y también por la cual después peca Adán. Entonces probablemente el proceso de purificación de la mujer puede ser el doble a la del varón, por lo mismo, ¿ya? Si lo miramos también desde una perspectiva bíblica, podría también haber allí una razón. También tenemos por otro lado que por medio del cuidado de la madre, el niño aprende que Yahweh le ama, le cuida, le nutre, le satisface y ante todo que está presente. Una buena madre está todo el tiempo pendiente del bienestar de sus hijos. Una madre normal no puede olvidar a su hijo. ¿Ven? Dice, ¿se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de amar al hijo de sus entrañas? Pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermoso el Señor. Hoy día vemos lamentablemente cómo hace poquito nomás una noticia de una madre que abandonó a su bebé a poquitos días de nacido, lo abandonó, lo dejó en la calle prácticamente, y vemos que el amor de los padres hacia los hijos está perdiéndose, y es parte de las características de los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero aún así el Señor nos dice y nos promete que Él nos puede sanar y que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo Él nos recogerá. Amén. Así que hay una esperanza, ¿cierto?, para todos nosotros. Dice, el sentimiento de la presencia de Yahweh es establecido por la madre durante los primeros tiempos en la vida del niño. Si la madre no está presente en todo momento, el niño es dañado en su apreciación de la presencia de Dios. No es bueno dejar a un niño llorar en su cama solo hasta que se duerma. El niño tiene que sentir que mamá o papá está presente en todo momento, aunque no esté en la misma habitación. ¿Ven? Hoy día algunos dicen, o antes decían, incluso se enseñaba, no, tienes que dejarlo llorar nomás, ¿ah?, hasta que se aburra. Pero eso generaba tremendos problemas psicológicos. Hoy día nuevamente por ahí he escuchado que se está enseñando qué importante es la protección del bebé, de tenerlo cerca. Imagínense, son 80 días de apego. ¿Ya? Es importante ese apego con la madre, qué importante es el amamantamiento, ¿cierto? E incluso en la Torá hay referencias de que el destetar a un bebé, a un niño, ya era a los 2 o 3 años, ¿ya? 2 o 3 años. Más o menos desde ese el tiempo que se puede estimar de que una madre ya destetaba a su hijo. Entonces era bastante. Hoy día, ¿cuánto se dará de amamantar? ¿Cuánto será el promedio? Claro. O sea, hoy día se enseña o se busca que sean 6 meses, ¿ya? Pero sabemos que a veces es mucho menos, ¿ya? O que a veces la incomodidad o la situación, no sé, de la vida moderna también impiden o facilita que se le dé leche de fórmula. La independencia de la mujer también, o la necesidad de trabajar, ¿eh?
Bien, el efecto del sentimiento de la soledad en los primeros años de vida del niño es desastroso. La presencia de los padres hace que el niño aprende que Yahweh está presente en todo momento y en todo lugar, viéndole y cuidándole y escudriñándole. Amén. Dice, y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Como decíamos, bueno, qué importante es, ¿cierto?, esta relación de la madre con su hijo, con su bebé, la relación de cercanía, de apego durante los primeros días, los primeros meses e incluso los primeros años de vida, ¿cierto? También para que éste pueda recibir ese crecimiento psicológico que también después se va a manifestar en una relación con Dios. ¿Ah? Una generación que está con desapego, es difícil que pueda ver a Dios como un padre. Es difícil que pueda percibir la naturaleza de Dios en una vida, digamos, donde le han enseñado a ser independiente, a preocuparse de sí mismo, ¿cierto? A no tener una relación correcta con los demás, menos una correcta relación con Dios. Amén. Ahí sí. Este tiempo tiene que ser un tiempo de restauración y sobre todo de los hijos que son de familias creyentes, ¿eh? Porque también hay que tener en cuenta de que muchas familias cristianas, ¿cierto?, que de alguna manera dicen que aman a Dios, muchas veces no están viviendo bajo los mandamientos de Dios. Y finalmente, el no vivir en los mandamientos de Dios nos hace estar en una condición de pecado. Ya, porque el mismo apóstol Juan dice que el pecado es la infracción de la ley, de la Torá. Entonces, por lo tanto, si hay pecado, eso necesariamente va a traer consecuencias en nuestras vidas y en las generaciones que vienen. Nosotros tenemos que preparar una generación que les va a tocar enfrentar los últimos días. La generación de niños y de jóvenes que están acá les va a tocar vivir los últimos tiempos y por lo tanto tienen que tener una formación y por lo menos conocer los mandamientos, guardarlos, porque esa va a ser la señal. Fíjense qué importante es que el guardar los mandamientos de Dios es una señal, es un sello a los cuales aquellos que la tienen, Dios les va a proteger. La palabra dice en Apocalipsis que vendrán estas langostas que atacarán, ¿cierto?, a los hombres, pero menos a quienes tienen el sello de Dios. Entonces, cuando tenemos y estamos formando una generación que ama a Dios, que guarda los mandamientos de Dios, amén, es una generación que va a ser protegida y guardada, ¿cierto?, en los tiempos de la tribulación y en los últimos días. Levítico 12:6 dice, cuando sean cumplidos los días de su purificación por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Ahí. Eso. La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41 de nacimiento. Si es una niña, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios. El de ascensión, la ofrenda olá, y el de pecado, la ofrenda hatat. Amén. La olá representa la entrega total. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Yahweh por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o de una hija, ella tiene que seguir viviendo para Adonai. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer, ¿cierto? ¿Quién no está marcado, ¿cierto?, por su hijo, por su hija, ¿cierto? Se acuerda del día en que nació, en el lugar que nació, todos los acontecimientos de ese día del parto, ¿cierto? Amén. Entonces aquí qué importante es no olvidar que su compromiso es con Dios. Es fácil que el niño tome el lugar del Señor para hacer lo más importante en su vida. Es fácil que se olvide de su padre. Muchas mujeres también cometen a veces ese error. Ponen a sus hijos en el primer lugar, como lo más importante, ¿ya?
Cuando acá tenemos que aprender que el llevar una ofrenda después del parto era de que ese niño tenía que estar consagrado, una ofrenda olá, entregada completamente, que la madre también debía estar consagrada al Señor primeramente y después, en segundo lugar, a su hijo, a su esposo y después a su hijo. No nos dejen de lado. Sí, otras esposas que dejan de lado a sus esposos y su hijo pasa a ser más importante que su esposo. Y eso también rompe la estructura que el Señor diseñó. El hombre queda desplazado, el hijo es todo. No, y ahí es importante, ¿cierto?, que el esposo, la esposa, el matrimonio tengan siempre ese lugar que corresponde para que los hijos también tengan el lugar correcto, ¿ya? Y sean formados correctamente. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Yahweh. Es Yahweh que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá educar a sus hijos correctamente según la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Adonai son los hijos y una recompensa el fruto del vientre. En el fondo, los hijos que nos has dado no son nuestros. ¿Son de quién? Son herencia de nuestro Dios. Y por lo tanto tenemos que formarlos para servir a Dios. Amén. Cuando esas direcciones, esos objetivos, esas prioridades cambian, hay caos y van a haber tremendos problemas. Amén. Ahora, ¿por qué la mujer tenía que dar una ofrenda por el pecado? Interesante pregunta. ¿Por qué después del parto tenía que ir al templo y tenía que llevar una ofrenda olá y una ofrenda de pecado? ¿Cuál pecado? ¿Por qué ofrenda de pecado? Y aquí hay varias respuestas posibles. Una es porque es posible, dice, que haya expresado palabras malignas durante los dolores del parto y por eso necesita ofrecer un sacrificio de pecado, ¿ya? Esa es la opinión de Shimon Bar Yochai. Después hay otra opinión que dice, hay una necesidad de expiar sus pecados por causa de haber pasado por una prueba. En una prueba todos cometen pecados. Amén. Otra dice, el pecado entró en el mundo por la mujer y mediante el sacrificio de pecado ella está expiando por ese error. Recuerden que los dolores de parto vienen a causa del pecado, ¿cierto?, que hay en un comienzo. Fíjense que todas esas maldiciones que el Señor declaró iban a ser en cuanto a al dar a luz, a la concepción, al embarazo, al parto, ¿ya? Pero a la vez también había una promesa. Que de esa descendencia de la mujer vendría quien iba a pisar la cabeza de la serpiente. O sea, estaba profetizado nuestro Mesías Yeshua ahí. Hay otra respuesta aquí, dice, todo el proceso de procreación fue dañado cuando el pecado entró en el mundo. Un parto después de la caída no es lo que debería ser. Un parto doloroso es un resultado del pecado de Eva. Génesis 3:16. La concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado. Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Dice allí el rey David. Y por eso en caso de pecado, incluso la ofrenda hatat es pecado por ignorancia. O sea, aún sin saber, sin tener el claro conocimiento, se estaba entregando una ofrenda por el pecado. ¿Cierto? El Yetzer Hará, o sea, el pecado, digamos, original, ¿cierto? O la mala inclinación, es transmitido al niño cuando es engendrado en una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. Esa es otra postura por esto. Y también dice, pueden ser transmitidos al niño, aún estando en el vientre de su madre, complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. La mujer no ha podido engendrar un hijo perfecto, sin pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como el Señor lo hizo en el principio. Qué lindo la verdad. Entonces, por eso había un concepto de ¿cómo lo hacemos hoy? Presentamos nuestros niños al Señor. Amén. Una ofrenda, ¿cierto? Hatat, ¿cierto? Yeshua, una ofrenda por nuestro pecado, ¿ya? Para también expiar el pecado que pueda ser transmitido al bebé o el pecado de la madre.
Ahora, el nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Vemos de que todos estos mandamientos que están aquí se cumplen, pero al pie de la letra en Yeshua. Yeshua no podía fallar a ninguno de los mandamientos, porque si fallaba a uno, se constituía pecador. ¿Ah? Y sabemos que para poder redimir el pecado, Él se hizo pecado, pero no pecó. Era la única posibilidad que teníamos. Lucas 2:21 dice, y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidarlo, entonces su nombre fue llamado Yeshua, el cual le puso el ángel antes de quedar encinta. Yeshua fue circuncidado al 8º día. Aquí vemos que se le dio el nombre de Yeshua en relación con la circuncisión. Porque la costumbre, ¿cierto? Y actualmente es que se le pone el nombre al hijo el día de la circuncisión. Ahí se le nombra, ¿cierto? En ese día de la circuncisión al 8º día. Esta costumbre judía que todavía se sigue hoy en día no está mencionada en el Talmud, pero en sí en los escritos mesiánicos en Lucas 1:59. ¿Ya? Ahora vemos también la redención del hijo varón primogénito después de un mes. Lucas 2:23. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, los subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor o apartado. ¿Ya? Es interesante esto porque todos los primogénitos debían ser consagrados, ¿cierto? Originalmente a Dios para servir como sacerdocio. ¿Ya? Esto después se alteró debido al pecado del becerro de oro. ¿Ya? También el precio del rescate de un hijo primogénito es de 5 shekels. Este precio se podía pagar a partir de la edad de los 30 días del niño. Es posible que José lo haya pagado a los 30 días del nacimiento de Yeshua, pero lo más probable es que hayan hecho las dos cosas a la vez. 41 días después del parto, la redención del primogénito, en hebreo es el Pidyon Aben, y la presentación de los sacrificios de la madre. Entonces aquí también había un rescate, ¿cierto? Por ser un hijo primogénito, ¿cierto? Se debía pagar un precio de rescate, ya, para que quedara libre, si no, tenía que ser consagrado originalmente al servicio de Dios, ¿ya? Y es por eso que como fueron tomados los levitas, en este caso, ya como una tribu sacerdotal, los primogénitos debían ser rescatados. También así los primogénitos de todos los animales. Y también se presentaba la ofrenda que tenía que llevar la madre. La idea detrás del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece a Yahweh como sacerdote. Además de esto, los primogénitos fueron especialmente consagrados cuando todos los primogénitos de los egipcios fueron matados por el ángel destructor. Un cordero fue sacrificado para preservar la vida de los primogénitos de los hijos de Israel, justamente antes de su salida de la esclavitud. En ese momento, Yahweh santificó para sí a todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser sacerdotes. Ese derecho fue traspasado a los levitas. Aún así, los varones primogénitos pertenecen todavía al Señor, de una manera especial. Por eso tendrán que ser presentados ante Él en el templo un mes después de su nacimiento, para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Amén. Tenemos también aquí la purificación de la madre después de 40 días. Acá interesante, en Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de los padres, según la ley de Moisés, los subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. En ese momento que ellos lo llevaron es cuando a Yeshua lo toman en brazos, ¿cierto? Declaran, claro, Simón y Ana también, profetizan y quedan todos asombrados, ¿cierto? Porque ahí de alguna manera ellos declaran que se había cumplido las profecías del Redentor de Israel. Amén. Es ahí donde lo toman y ahí donde está también interesante la tradición también que hay en Israel, el Simchat Torah, ¿cierto? Cuando se toma la Torah y se hace una celebración y se baila, ¿cierto?
Hay una relación también cuando Yeshua es tomado en brazos y se alegran, ¿cierto? Con él allí, ¿ah? Porque era la Torá ahí hecha vida, ¿ah? Dice, después de los 40 días, Miriam ya estaba ritualmente pura para poder entrar en el templo. Aquí habla de la purificación de ellos. La Torá no enseña que el niño necesitaba purificación después del nacimiento. Fue solo la madre que necesitaba purificarse. Pero ¿por qué dice entonces ellos? Necesitaban la purificación de ellos. Está hablando en plural. Dice, Lucas podría haber incluido el rito de la redención del hijo primogénito en esta expresión. Pero es también probable que no se tratara del niño, sino de Yosef. Él se purificó en Jerusalén, pero para poder entrar en el templo todos necesitaban purificarse. Es posible que este texto haga referencia a este hecho cuando Yosef y Miriam se purificaron antes de entrar en el templo para presentar a su hijo ante Yahweh, ¿ya? Entonces también Yosef podría haberse hecho un baño también de purificación antes de entrar al templo. Y la presentación de sacrificios por la madre después de 40 días. Lo normal era que la mujer presentara un cordero como olá y un pájaro como hatat. Pero si no tenía recursos para dar un cordero, podía dar 2 pájaros. Levítico 12:8, y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. ¿Ven? Lucas 2:24 nos afirma lo mismo, dice, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto nos muestra que Yosef y Miriam probablemente no tenían los suficientes recursos para llevar un cordero, ¿ya? Y por lo tanto, por eso llevaron tórtolas o palominos, ¿ya? Lo maravilloso es que ya tenían el cordero. Tenían en sus manos el cordero, ¿ah? Que iba a ser sacrificado después. Ese cordero fue entregado a Yahweh y luego redimido. Por eso no necesitaban otro cordero, sino solo un pájaro que representaba la entrega total de la madre y el hijo Adonai. Según nuestro entendimiento, Miriam no transmitió el Yetzer Hará a Yeshua de manera común. Amén. Ese pecado original, ¿cierto? O esa influencia maligna. Romanos 8:3 dice, porque lo imposible para la Torá, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ven? Entonces fue enviado en semejanza de carne, ¿ya? Dice, Yeshua no tenía carne de pecado, no tenía ningún pecado, ningún Yetzer Hará activado en su carne. Miriam dio a luz un cuerpo que tenía la semejanza de carne de pecado, pero no carne de pecado, solo la semejanza. Yeshua no tenía un cuerpo glorioso como lo había tenido Adán antes de caer, ¿ya? Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si bien Yeshua no brillaba en ese momento, ¿ya? Pero él era justo. Amén. Por eso toda esa gloria fue dejada, ¿ah? Y fue puesto y hecho menor, ¿cierto? Humilde, puesto en condición de hombre. Lucas 9:29 dice, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Acá vemos un versículo que nos habla del momento de la transfiguración. Si bien estaba en carne como cualquiera de nosotros, acá experimenta un momento de transfiguración donde se ve, ¿cierto?, esa manifestación gloriosa. Dice que su rostro cambió, ¿eh? Fue transformado, su vestido blanco resplandeciente. Amén. Como una condición también cuando resucita. Cuando resucita ya no estaba en la misma condición de carne que todos nosotros, sino que en una condición distinta. Por eso pudo incluso atravesar paredes, presentarse, desaparecer, ascender, ¿ah? Porque su condición era muy distinta. De alguna manera, esa es la condición a la cual nosotros también aspiramos, a cuando seamos transformados en un cuerpo de gloria, en un cuerpo de luz. Es interesante este concepto también. Hechos 26, 13 y 14
aquí está contando el apóstol Pablo, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, oh Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra aguijones. ¿Ah? Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Amén. Entonces vemos aquí ahora ya esa condición de gloria en Yeshua, ¿cierto? Aquella condición que Él dejó para hacerse hombre como nosotros, padecer las mismas cosas y poder interceder por nosotros delante del Padre. Y también para enseñarnos que también podemos vivir una vida en santidad ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios también con nosotros. Y finalmente, este versículo también es importante. Lucas 11, 35, 36, aquí dice, mira pues, Yeshua está hablando, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Amén. Entonces, los conceptos de pureza, de impureza, nos hacen entender la condición en la cual debemos estar siempre delante de nuestro Padre, cómo debemos servirle, cómo debemos oficiar, ¿cierto? Conceptos tanto integrales, ¿ah? No solamente en condición espiritual, sino en la condición física, ¿ya? Aquí hay mandamientos que aplican en lo físico, pero tienen un entendimiento mucho más elevado. Entonces la pureza se debe vivir en cuerpo, alma y espíritu. La santidad se debe vivir en cuerpo, alma y espíritu. La pureza en todas aquellas cosas, la limpieza, todo eso también se debe experimentar en nuestra vida en forma integral. Amén. Hasta ahí vamos a llegar con la reflexión, con la enseñanza y para también tener un momento de poder comentar. Amén.